Hoy vamos a conocer Valle de Ángeles, el pueblo con encanto. Estamos con nuestra guía del día de hoy, Cristel. Ella es Miss Valle de Ángeles Universo. Gran chaparra ella, mira. El secreto, he estado aquí encima de todo eso. Tú creciste aquí. Crecí en Tegucigalpa y recientemente vivo aquí en Valle de Ángeles. ¿Dónde estamos ahorita, Cristel? Nos encontramos en la iglesia, justamente en el Parque Central de Valle de Ángeles. Hay mucha gente. ¿Ellos son de aquí o son turistas como nosotros? La mayor parte son turistas. Valle de Ángeles fue nombrado como la ciudad turística de Honduras. Así es. El edificio atrás de nosotros es la alcaldía. Es la alcaldía municipal de Valle de Ángeles. ¿Tú cuándo te vas a tirar para alcaldesa de Valle de Ángeles? A ver, pronto. Vamos a conocer la silla de madera. ¡Ay, qué lindo! Es bien pequeña la silla, ¿verdad? Sí. Un puesto de libros, era El Principito, me encanta ese libro. ¿Qué más? Paulo Coelho, eso es bueno, mi gente, 11 minutos. Apareció una amiga. Es mi mejor amiga, María. Yo vivo aquí en Valle de Ángeles. Aquí vive, sí, sí. Aquí vivo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¡Wow! Una mariposita y un anillo. Pero ese anillo no es para el matrimonio. Todavía no. Aquí me encuentro con una amiga que tiene una camisa Free Runners. Son bien famosos en diferentes ciudades, ¿verdad? Yes, aquí andamos todo el equipo. Hicimos un trail en La Golondrina. Solamente es una caminata a la cascada, que solo son 5 kilómetros. ¿Y ustedes todos son de Tegucigalpa? Sí, todos somos de Tegucigalpa. ¿Cuánto valen las plantas aquí, amiga? 35 le cuesta. Todos tienen el mismo precio. Qué bonito. ¿Esos también? Estos le cuestan 140. Wow. ¿Y eso, amiga, qué es? Es tierra para plantar las plantas que le cuesta 25 la bolsa. Qué bonito. Cristel, cuéntame de la pintura aquí. Es una rayuela Ah, así para... para saltar. Si logras hacerlo con los tacones, te compro una baleada. De verdad. Vamos a ver si yo puedo primero, ¿va? Más o menos. Vamos a ver, Cristel. ¡Aplausos! Debo a mi amiga Cristel una gran baldeada. Vamos a comer ya. Qué raro se ve que Cristel, ya que es más alta que mí, está caminando aquí. No sé si va a salir bien la toma. ¿Aproximadamente cuántos restaurantes hay aquí en Valle de Ángeles? Son 124, si no me equivoco. Son más restaurantes aquí que toda la ciudad de Progreso. Y una ciudad mucho más grande. ¡Hey! Mira, una fiesta bailable. Qué barato, 30 lempiras. Cristel no baila porque ella es de la iglesia. Conocí a Cristel y mi gran amigo Kenneth. Ellos son de la iglesia de las calles. Hace gran trabajo con los migrantes que vienen de Venezuela, Cuba, otros países. Para ellos dan hospedaje, comida y un poco de todo. Ahí lo conocí con esa gran obra de ellos. Vamos al mercado municipal. ¡Wow! ¡Qué grande, ese edificio amarillo! Qué interesante que el mercado sigue abierto los domingos también, ¿verdad? Tenemos variedades de frutas. Cristel, ¿cuál es su fruta favorita? El Nance. El Nance. ¡Oh, no me gusta! Sí, para mí es la papaya, mi gente, ya sabe, es mi fruta favorita. Erika estaba viendo esto, no sé qué son. ¿Alguna fruta de Valle de Ángeles? ¿Qué son estos? Patastes. Normalmente muchas de las verduras que están aquí en el mercado municipal son cosechados por gente que vive a los alrededores. Yo veo que los patatas de aquí, de Valle de Ángeles, son muy blancos. En Progreso son más verdes. Estamos buscando las famosas baleadas. 2, por favor. Sí, ya la vamos a hacer. Sí, también veo que hacen la sopa aquí. Podemos ver la sopa. Sopa de res. ¡Wow! Mucha verdura. ¿Cuánto vale el plato de sopa aquí en Valle de Ángeles? Aquí, como es el mercado, vale 80, pero en otros lados es más caro. ¿Cuánto vale en otro lado? Como 120, 150. Dios santo, es mejor comer aquí entonces. Ya bueno. Primera vez que voy a probar baleadas de Valle de Ángeles. Esta mantequilla es hecha en casa, es escurrida. Es de la vía San Francisco. Valen 15. Qué interesante esas sillas, Cristel. ¿De qué material cree que he hecho? Son de cuero, esta parte de aquí. Vamos a comer rico. Bueno, mi gente, tengo mi pastilla para el lácteo. Vamos a ver adentro. Esa mantequilla es bien especial, bien distinta. Es de la casa, dice. Es mantequilla 100% natural. ¿Cómo es la manera correcta para comer la baleada de aquí? Yo lo hago de esta manera. ¿Cómo un taquito lo come? Sí, como un taquito. Vamos a ver. Así. Vamos a probar. Primera baleada, aquí de Valle de Ángeles. ¡Wow! Mira, saliendo la mantequilla hecha a mano. Doña Paola, tuve una curiosidad. Miré un montón de banderas del país de Taiwán. ¿Cuál es la relación? Taiwán ha colaborado aquí con el mercado municipal. Él remodeló el mercado. ¿Algún saludo a los amigos de Taiwán? Sean bienvenidos siempre y gracias por acordarse de Valle de Ángeles. Hay zapatos, mira, hay gorras. Natalia trabajando tempranito un día domingo. Son variedades de tenis y zapatos. ¿Qué es la ropa que más vende aquí? Ropa de hombre como camisas casuales y pantalón jean como pegado. Bien pegado le gusta aquí. Sí, aquí así también. Ya la gente mayor ya un poco más como de corte recto. Ah, qué bonito. Mira,
Aquí estamos con Don Marco, aquí en el mercado. Aquí es una tapicería. Cuéntame de este sofá, Marco. Esa es una retapicería que le hicimos a una señora ahí. ¿Y cómo era antes? Eso era bien destruido. Ahí lo reconstruimos, le pusimos la esponja, los respaldos. ¿Quién le enseñó a usted este trabajo? Mire, yo aprendí en una institución que se llama Infop. Excelente, muchas gracias, Don Marco. He visto bastantes jóvenes en camisas negras hoy. ¿Qué significa? Banda marcial, Alfonso Villancelay. Banda marcial. ¿Contra quién está compitiendo hoy? Con varias bandas. ¿Sí? ¿Quién cree que va a ganar hoy? Nosotros. ¿Y cómo se llama la banda? Alfonso Villancelay. A la caseta. A la Z. AGZ. Vale, pues suerte, va. ¿Qué están comprando aquí, amigos? Andamos de una banda marcial que viene a competir. Esperemos que ganemos el primer lugar. Con tanto fresco, sí, tiene que ganar, ¿verdad? Sí. Saludos a los bomberos aquí de Valle de Ángeles. Saludos. Aquí hay uno de los 124 restaurantes. Mira qué interesante, ¿eh? Pista de go-kart. ¿Cómo funciona el go-kart aquí? No, yo no fui. ¿Cómo funciona esto aquí? Bar 50 lempiras ahí, estar en carrera allá. Vamos a ver cómo es aquí primero. Con los pedales le da así y después mueve el timón y la palanca para frenar. Cristian no puede porque ya anda en falda y tacones. Entonces, vamos a ver. ¡Ey! Ah, cuesta ir para arriba. Estamos con el ejercicio del día. ¡Ay! Con una mano. Ya estamos quemados ya. Ok. Lo decimos, mi gente. ¿Ustedes ya? No, todavía no. Todavía Nosotros no. andamos en moto haciendo una vuelta de Tegucigalpa. Luego vamos por aquí, Valle de Ángeles, Cantarrana. Y vamos a ir a salir allá. Todo eso en un día. Rápido, Sí, van rápido ustedes. tenemos las motos. Mira, estos son las motos de los amigos. Eso es marca japonesa. Yamaha. Puro Japón. Esto es Honda. Honda Japón. Sí. Honda Japón también. Cuénteme, en el camino, en la carretera, miré muchas personas en motos. Es la cultura aquí que hay bastante de esos en ese sector. Más que todo en esta zona sí se da bastante eso, lo que es el recorrido motocross. Mucha adrenalina, ¿va? Mucha adrenalina. Son adictos a la adrenalina. Exactamente. Aquí hay bastantes restaurantes así de afuera. Ah, mira qué interesante, ¿eh? Oh, qué rico. Son dulces, artesanales y chile. ¿Cuánto vale el chile aquí, amiga? 130. Uy, esto es Ese es mostaza. mostaza hecho a mano, artesanal. Qué rico. ¿Cuánto vale? Esa le cuesta 130 también. Nunca he visto así artesanalmente hasta ahorita. Minutas con frutas del valle. ¿Tienen nieves o minutas? Minutas con fruta. Me ha corregido, son minutas, no son nieves. Qué interesante, ¿eh? Esto, señor, ¿qué es? ¿Y esto aquí? Es licha. Ah, sí, con licha. Vamos a pedir uno de licha. Licha y nance. ¿Cuánto vale, señor? 60. Vamos a ver. Está muy rica. La muy rica, tiene un buen sabor. Vamos a probar la licha. Qué dulce. 20 años llevo a este puesto, dice. Sí, es bastante conocido. Tengo entendido que también hacen eventos en Tegucigalpa. Interesante, ¿eh? Aquí enfrente también hay una cafetería El Artesano, dice. Los precios son más accesibles. Si va para el centro, por el parque, yo creo que todo cuesta doble. Cristel nos está llevando a una tienda de artesanía. Pabellón número 2. ¡Wow! Esto no es nada pequeño. Súper lleno de artesanía, si se puede fijar. ¿Y eso, Cristel? Es tabaco. Aquí. Ve. Salva vida. Oh, eso sí me gusta. Mira, 200 lempiras para esa gorrita. Vamos a caminar un poquito más la bandera. Esas son bien bonitas. Aquí es barato. 80 lempiras para esto. ¡Wow! ¡Qué grande! Aquí hay tazas, aquí hay productos de madera. Estamos con platos de arte lenca. Este es un juego. Ah, vamos a ver si sabe. Vamos, muéstranos. Uno tiene que... ¡Wow! ¡Aplauso! Ah, excelente, con razón es Miss Valle de Ángeles. Camisas, wow. Aquí en Valle de Ángeles hay un equipo de fútbol. Sí, pero ellos juegan en Cantarrana, con el equipo de Cantarranas. Ah, son unidos, sí. ¿Cómo funciona esto? Agarras una piedra y le pones un maule. ¿Sabes cuáles son los maules? Ajá. Le agarras de aquí. Sí, mira. Calculas aquí. Estamos en la calle principal, unas 2-3 cuadras del parque, y hay un café donde Cristel quiere llevarnos. Vamos a entrar. Qué bonito aquí. Las sillas son hamacas. Disculpe, ¿cómo es la sensación de sentarse en hamaca en vez de las sillas? Rico, hermoso, bien cómodo. ¿Y qué tal el café de aquí? Delicioso. Bueno, yo tomé un chocolate. Chocolate, va, sí, hombre. Mira, mi gente, BTS por siempre. Amo a mi mamá, qué lindo. ¿Qué dice los nieves? Ah, disculpe, las minutas. Súper delicioso. ¿Son minutas o son nieves, amiga? Minutas. ¿De dónde vienen ustedes? Tegucigalpa.
De Tegucigalpa. Y cuénteme de esa camisa. Venimos a un concurso de bandas. ¿Qué tal? ¿Pueden ganar hoy o es difícil? Pues sí, venimos con toda la actitud y darlo. Vienen para ganar. Así es. Qué rico se ve el pastel de chocolate, pastel de almendras. Aquí están los papeles, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Hace una notita aquí o poner lo que querrás. Mira, yo puse Kenneth Rubelo, hoy viene con Chin. Y la vas a pegar. Movimiento Iglesia en las Y te voy a poner el calles. micrófono para que la hagas la tuya. Mira esto como de bandera de Japón. Tengo un mensaje para ustedes. Ahora la vas a ir a pegar allá. Ahí está. Qué grande aquí. Wow, lleno de mensajes, mi gente. Qué montón de mensajes de muchas personas de todo Honduras y de diferentes países también. Parece que unos coreanos vinieron aquí. ¿Qué dice eso? Vamos a tener que preguntarle a los amigos coreanos. Ya sabe la gente, aquí lo vamos a poner. Ay, qué rico. Ay. Eso sí, estamos en un pequeño paraíso aquí en Valle de Ángeles. Vamos a tomar café, mi gente. Estamos con Kevin, uno de los encargados de aquí. Cuénteme del café. ¿En qué año fue fundado? Aproximadamente 4 años. Muchas personas dejan deseos aquí. ¿Será que los deseos se cumplen? Depende, ahí. No cumplen, pucha. La fe. Hay que tener más fe, ¿verdad? Ay, proponerse en la vida. Gran mensaje de nuestro amigo Kevin. Vamos a probar el famoso café. Muchas gracias. Bueno, primera vez para mí tomar un café en una hamaca. Aquí estamos viviendo la vida en Valle de Ángeles. Salud, brindis. Está muy suave el café. ¿Qué tal Es ice de mocha. Está muy rico. Para ganar el concurso, la dieta que tiene que mantener es variada con café y chocolate? La verdad, no. Estoy rompiendo mi dieta hoy. Aquí se llama Cafeteando, mi gente. Un pequeño paraíso escondido aquí en Valle de Ángeles. Véngase para el café, las hamacas, a dejar un deseo y buena compañía. ¿En qué momento pensabas en competir? Todo comenzó en la feria de aquí de Valle de Ángeles, que como princesa, y de ahí me dijeron, ¿te quieren para Miss Honduras? Y yo no me la creía. Y aquí estamos, gracias a Dios. Bueno, vamos a seguir nuestra aventura aquí en Valle de Ángeles. Rica el café, ahora tengo más energía y hasta salió el sol. Cristel, ¿para dónde vamos ahorita? Y hasta yo creo. Ahorita vamos para la calle del comercio. ¿Cómo está? Sí, hombre. ¿Están aquí hoy o? Sí. Seguridad. Excelente, aquí estamos con mis grandes compañeros de Anapo. Saludos a todos de Anapo. Qué interesante esas hamacas. Vamos a preguntar cuánto valen las hamacas. Mucho gusto, ¿su nombre? Santos Eligio. Don Santos, cuéntanos de los precios de las hamacas que llevan. La U cuesta 780. Estas le valen 2.200 estas. El Rincón del Lisset se llama aquí. Este es un pedido que ya lo tenemos preparado. Hasta tenemos otro. Aquí estamos con Don Edmundo. ¿Qué estamos haciendo hoy? Esta es un joyero. Qué interesante. ¿Usted dónde aprendió a hacer esa arte? La verdad yo aprendí con un hermano. Empíricamente aprendió esta arte. Qué increíble. ¿Cuánto tiempo lleva para terminar un trabajo de estos? Más o menos como 1 día y medio. Cuéntanos, ¿qué estamos haciendo aquí? Esta es una mesa. Esta es la parte de encima, esta es la parte de abajo. ¿Hola? ¿Hola? No, no hay nadie. ¿Es para un pájaro o qué? ¿Un gato? ¿Cuánto vale una caja de estos? Ese creo que anda por lo menos unos 12.000, 13.000 lempiras. 12.000 lempiras. Muchas gracias. Bueno. Cheque. ¿Contra quién están compitiendo? Pues vamos a competir contra muchas bandas y pues como la una empieza, pero aquí emocionada y con nervios. Eso. ¿Y cómo se llama la institución? Instituto Evangélico William Penn. Cuéntenos de la banda. ¿De dónde vienen ustedes? Somos de aquí, de Valle de Ángeles. Héctor Latin Band. Oiga, pero ¿qué tal de nervios? Porque vienen desde la capital, ¿verdad? Una ciudad mucho más grande. No, somos de aquí. Ah, pero de la competencia, mejor dicho. Ah, sí. Ganamos el primer lugar, gracias a Dios. ¿Ustedes ganaron contra los capitalinos? Sí. Cristel, ¿cómo se siente los de Valle de Ángeles, una ciudad mucho más pequeña, ganan contra los capitalinos? Totalmente orgullosa porque la verdad subestima bastante porque como somos un pueblo, creen que no podemos contra capitalinos, pero están ellos totalmente para demostrarles que sí podemos. No es el tamaño, mi gente. No es el tamaño, es la capacidad. Estamos en la calle de muchos puestos de artesanía. Mira qué bonitos. Esos son para los dedos, cuando se enfrían los dedos, supongo. Se lo mete. Así es verdad. Peter, son. Qué lindos. Qué montón de artesanía. Camisa de Honduras. Aquí hay comidas también. Piña loca. ¡Ey! Eso. Señor, ¿eso qué será? Eso es piña alegre aquí en Valle de Ángeles. Aquí sigue la calle de comercio, mi gente. ¿Qué es lo que estamos cocinando aquí, amiga? Pupusas de quesillo, chicharrón y mixtas. Qué rica. ¿Cuánto vale la orden? Cada pupusa 27 lempiras, 54 latos. $2 para una porción de 2 pupusas. Qué rica, hola. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Wow, qué lindo.
¿Dónde aprendió el arte usted? Bueno, así me mandaron desde que nací y bueno, bastante clases privadas, un poquito bellas artes y la práctica constante. Muchas gracias. ¿Su nombre? Saludar, Sarina Martínez. Muchas gracias, Sarina. Vamos a entrar a una tienda de arte. Chimeneas, qué interesante, ¿eh? Llegó Zidane aquí a Honduras, parece. Un montón de pinturas bien bonitas, todos hechos a mano aquí en Valle de Ángeles. Qué bonita la camisa. Muchas gracias, nosotros las elaboramos. Y aquí se llama Perla Souvenir. Nos encargamos en todo tipo de decoración de interiores. ¿Quién es Perla? Perla Zúñiga es la dueña de Perlas Decoraciones. Vamos a conocer el trabajo de Doña Perla. Mira qué interesante, lámparas, delantales hechos artesanalmente. Wow, mira las sorpresas que llena este sector. Qué lindo las lámparas hechas a mano, de tequila, botella de bebidas. ¿Algún mensaje de invitación a los amigos de Japón? Vengan, disfruten de nuestra gastronomía, detalles de todo tipo de artesanías. Los esperamos a brazos abiertos en Valle de Ángeles y toda Honduras también. Vamos a ver cómo está la... ¡Ay! Ya me quedo aquí. Para impresionar a una chica aquí en Honduras, ¿cómo qué clase de artesanía podría comprar? Las flores. Y con que le diga buenos días, qué hermosa te ves, ya se la gana. Muchas gracias. Gran consejo. ¿De dónde vienen ustedes hoy? Desde Tegucigalpa. Desde Tegus. ¿Es primera vez aquí también? No. ¿Varias veces ya? Sí. ¿Y hoy con qué van a almorzar? Pupusas. ¿Cuántas pupusas? 3. 3 pupusas. Oiga, sí tiene hambre, ¿verdad? ¡Hey! Hola. Mira qué lindo los ojos de él. ¿Cuánto vale el dulce, señor? Valen 15. Vale 15. Vale 15. Qué lindo. Hoy qué macizo, eso son frutas secas. Me gustaría probar una piña seca. Qué interesante, ¿eh? Es la piña, mi gente, deshidratada. Salud. Está bien dulce. No, hombre, está bien dulce, mantiene la dulzura. Ahí lo puedes transportar y siempre tiene su piña. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos delicioso café, el mejor café de Valle de Ángeles lo pueden encontrar aquí en Café del Corsario. Vamos a conocer este café en la esquina de la calle. No, es bien grande. Vende artesanía también el café. ¡Wow! Eso soy yo, mi gente, sin café. Y con café, eso soy yo. ¿De dónde viene, amigo? Del Valle del Zamorano. ¿Y hoy vas a comprar algún souvenir para una chica? No. ¿Hoy no? ¿Nada de tóxica? No, nada. Vale, pues suerte, ¿sí? Cristel nos lleva un café. Hola. Qué lindo, mira la sombría. Cada café tiene un toque muy diferente. ¿Cómo se llama el café aquí, amiga? Se llama Chuy's Coffee. Chuy, ¿quién es Chuy? Era mi abuelo que falleció y en honor a él hicimos este café. Y le pusimos Chuy porque era su apodo. Un mensaje para su abuelo. Que esto es en honor a él y que gracias a todo lo que él nos dejó, estamos intentando siempre dejar su legado. Muchas gracias. ¿Qué dices del café de aquí de Chuy's? Muy rico y aprovechar que invitar a la gente que venga a Chuy's Coffee. La atención es muy amena y el café está bien rico. Qué macizo el diseño aquí. Ese es el arte latte, ¿verdad? ¿Qué dices de la semita aquí, amiga? Está rica. Rica, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Cuando Cristel me dijo que había más de 100 restaurantes, para mí era difícil de creer porque es un pueblo bien pequeño. Pero mira, aquí está la prueba. Restaurante aquí, café aquí, venden libros. ¿Se animaron? Cuéntame de ese libro. Bueno, es que se volvió como un tren o bien reconocido en redes ahorita el libro que es como muy bueno para darte consejos. Consejo de amor. No tanto de amor, también de vida. Entonces me llamó mucho la atención. ¿Cómo es la sensación de brindar lo más importante al público son los libros? Sí, definitivamente tenemos una labor que nos enorgullece mucho a nosotras. Este es un negocio que tengo con mi madre. ¿Algún mensaje a su madre? Le agradezco mucho a ella que tenga este negocio tan noble y me siento muy feliz por atenderlo. Pertenecemos al Club Rotaract de Tegucigalpa. Ahorita venimos de hacer una actividad en la cual hicimos una caminata de senderismo en la cual todos recolectamos una cantidad de dinero para apoyar a la campaña para acabar la pandemia del polio, que todavía es una enfermedad que todavía sigue afectando a estos países todavía como Latinoamérica. Terminaron ese senderismo con mucha hambre. ¿Con qué van a almorzar hoy? Pues estamos pensando en pupusas, ¿verdad? Aquí en Valle de Ángeles nos han mencionado también que son riquísimas. ¿Cuántas pupusas hoy, señor? Por lo menos unas 3 órdenes cada uno, ¿verdad? 3 órdenes cada uno. Que hoy se van a comer rico. Bueno. ¿De dónde vienen ustedes? Yo soy de Olanchito y Oro, pero vivo acá en Valle de Ángeles. Wow, qué lindo, ¿verdad? Con toda la familia. Aquí miramos un señor con una camisa de Fortnite. ¿Es el videojuego preferido aquí? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el anime preferido de aquí? Dragon Ball. La Genkidama, ¿verdad que sí? Dale. Aquí hay más ropa de todos estilos, sombreros también. Aquí está el puesto de nuestra amiga. Cuéntanos, ¿qué tenemos aquí, amiga? Pulseras, collares elaborados por nosotros mismos. Utilizamos piedras como el jade, el ámbar y bueno, todo elaborado a mano, como puede ver. Jade se llama. Sí. Y vendiendo piedra de jade.
Sí. Qué macizo, ¿verdad? Cuando usted mira a su madre trabajando tan duro para la familia, ¿cómo se siente en el corazón? Siento bien y alegre de que ella pueda hacer eso. Muchas gracias. Gracias a usted. Yuscarán. Yuscarán, el famoso donde elaboran el licor. Sí, el aguardiente. ¿Qué tal el sabor de ese aguardiente? Muy bueno, 45 grados de alcohol. 45, sí, es fuerte. Se alegró Erika. Me llamó bastante la atención aquí porque la señora me comentaba que ella todos esos artículos, ella los elabora. Que me llamó bastante la atención, tiene imanes. Entonces, para las parejas o amistades, están juntos. ¡Wow! Uno para ti, uno para su pareja. Es correcto, sí. ¿Algún mensaje a su novio? Que se porte bien. ¡Ay! Muchas gracias. Aquí hay unos caballos. ¿Cómo funciona este caballo, señor? Sí, el que viene acá a Valle de Ángeles y si quiere dar un paseo, se lo damos. 50 el paseo. Puchas, qué buena la oferta, ¿verdad? ¿Y cómo se llaman los caballos? Se llama Princesa y se llama Brisa. Aquí estamos con Princesa y Brisas. ¿Vienes de Tegucigalpa? Sí. ¿Y qué artesanía van a comprar hoy? Flores. Qué lindo. ¿Qué tipo de flor hoy? Rosas. Rosas. Qué bonito. ¿Cuánto vale la cosa aquí? 60. Excelente el precio. Mira todas las flores que vienen. Qué lindos son. Ya tiene un tatuaje hecho aquí. Sí, tiene tatuaje hecho aquí. Oiga, ¿y qué significa ese dinosaurio? Lo hice con un grupo de amigos ayer. Súper barato, cómodo. ¿Cuánto? 80 lempiras. ¿Y cuánto tiempo dura eso? De 1 a 2 semanas. Wow, sí, bastante. Aquí estamos en la calle de la artesanía. Bueno, yo creo que aquí en Valle de Ángeles todas las calles son calles de artesanía. Esto es la iglesia. Bastante pulseras bien macizas. Aquí hay una pizzería. Pinos Pizza. ¿Dónde está Cristel? Ay, ahí está Cristel. Cristel se fue donde la pizza. Estamos viendo que tiene cosas antiguas. Sí, es una tienda de antigüedad. Qué interesante, ¿eh? Tiene bastantes cosas. Uy, mira esa cámara. A saber cómo funciona. ¡Wow! Pinos Pizza. ¿Cuánto vale esa orden? Esta vale 110. Más paletas, arte de cuero, juguetes para los niños, mochila para los niños. Qué La lindo. banana, mire, puede pasar a ver, tenemos La banana. un bonito, sí, ¿En y serio? tenemos todo en artesanía. Cuénteme de la tienda Banano. Cerámica pintada a mano que la hacen aquí en Valle de Ángeles. Tenemos sombreros pintados que le gustan mucho a la Sombrero pintado. Qué lindo. gente. ¿Lo puedes medir? Oiga, vamos a medirla. ¿Cuánto vale ese sombrero? Ese es $8.50, pero le damos descuento en esta tienda, un 25 de descuento. Cristel, ¿cómo se siente en los pies hasta ahorita? ¿Está bien? Todavía no estoy cansada por los momentos. Capaz, es una pro ella en los tacones. Qué lindo todo aquí. Y es grande, hay más aquí atrás, ¿verdad? Sí. Mira el arte. Wow, todos esos son cuadros, pero hay que tener cuidado si llueve aquí, ¿verdad? Sí. Qué lindo el fuente de agua. Esto es arte y naturaleza, mi gente. ¿De qué ciudad vienen hoy ustedes? Nosotros somos de aquí, Valle de Ángeles. ¿Cómo es la sensación de vivir una ciudad tan turística y pequeña? ¿Es tranquilo o se pone bastante loco el ambiente aquí por ustedes que viven aquí? Solo los fines de semana. ¿Qué es aquí? Es la Casa de la Cultura. ¿Es gratis para entrar? Sí. Después de la cortina tenemos una exposición que se llama Maya Real Ficción. Estamos en la Casa de Cultura de Valle de Ángeles, llena de arte y árboles bien lindos. Maya Real Ficción. Qué fuerte el olor de censo. Wow, mira mi gente, aquí hay artesanía de la cultura maya. Qué loco. Uy, cuidado. Es peligroso eso. Mira este máscaro. Aquí hay una pintura de un pintor famoso aquí de Valle de Ángeles, pero se ve que aquí estaba sentado. Miramos la mochila y la agüita de él, pero no está el artista. Estas son mis obras. ¿Usted los hizo? Este se llama Buscando. Buscando. ¿Y qué están buscando en la pintura? Tienen que buscar la percepción de cada persona, de lo que le dice cada persona. Entonces aquí podemos pasar hacia esta, que también es una obra experimental. Cualquiera puede tomar su propia interpretación. No es lo que yo pienso que es o es. Sí, así es. Esta obra se llama Transgresión y el alambre de púa pues significa una protección, ¿verdad? Como los cercos que se hacen. Lenny, muchas gracias. ¿Qué macizo? Allá arriba hay un restaurante que se puede comer de la segunda planta, ¿sí? La plancha. ¡Hey, saludos, amigos! Sí, aquí hemos venido en la mañana y no había tanta acción. Ahorita en la tarde sí. Ahorita ya está más lleno de turistas. Cristel nos quiere mostrar algo que le gusta. Vamos a ver. Paletas y chocobananos artesanales. Cuéntanos de los chocobananos, amiga. 20 y 12. Estos son los precios. ¿Y de qué sabores tenemos? Kiwi, cacahuate, choco crispy. Aquí no importa, puede ser restaurante, pulpería, siempre viene con artesanía. Todas las tiendas tienen arte junto con lo que están vendiendo. ¿Qué es ese álbum, Cristel? Tienen fotos tomadas de aquí de Valle de Ángeles. Perritos rescatados. Perritos, aquí hay burros, todo tipo de animal.
¿Hay alguna fundación de animales? Sí, son independientes. Como Miss Valle de Ángeles Universo, ¿algún mensaje al pueblo sobre el trato de los perritos de la calle? La verdad es que los animales también son seres vivos, entonces no hay razón para lastimarlos. Y los apoyo a que vengan a donar aquí para poder ayudar a estos animales de Valle de Ángeles. Excelente, muchas gracias. Vamos a probarla. ¡Wow! No, hombre, qué rico. Está muy rico. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cuéntanos de la seguridad para los turistas aquí en Valle de Ángeles. Pues aquí andamos, pues, brindando seguridad a los ciudadanos para que no haya ningún problema. Aquí es una de las ciudades más seguras de Honduras, ¿es verdad? Sí. Excelente. Muchas gracias por su gran trabajo, ¿sí? Soy artista hondureño, cantante, y en pandemia logramos emprender con otro artista un negocio que se llama el Fogón Pizza. ¿Fogón Pizza? El Fogón Pizza. Hacemos la pizza en horno de leña. Qué interesante aquí, señor. Vamos a conocer aquí. Café, kilómetro 22. Hola. Cuéntame, ¿qué tienen aquí, amiga? Tenemos cócteles, cafecito, frío, caliente, todo un poquito. Aquí se puede tomar el café en la mañana y en la tarde cócteles. Qué macizo la idea. ¿Qué venden más, café o trago? Ambos. Qué interesante, yo nunca he visto ese concepto. Y aquí dice que está la mamá de ellos. ¿Qué vende aquí, amiga? Ahí tenemos chiles, tenemos encurtidos, tenemos palomitas. ¿Cuánto vale la palomita? 10 y 20. Sí, una de 10, por favor. ¿Aquí está? Amigo. Buen provecho, ¿sí? Ay, cuidado, se está botando la palomita. Gracias. Uy, qué rico. Mira, pan artesanal. ¿Esto es? Pan de banano. ¿Cuánto vale, amiga? A eso sí quiero uno. Bueno, Cristel, mira, tenemos pan de banano, ¿verdad? Qué rico. No, eso no es cualquier pan de banano porque tiene almendras, tiene pasas. Está delicioso. Vamos a probar. Mira, mi gente, caliente todavía. Sí. ¡Wow! Nunca había comido con almendras pan de banano. Está muy rica, caliente todavía. ¿Te casaría conmigo, dice? Mucha gente se vino a proponer matrimonio en esta pared. ¿Y usted cuándo? Todavía no. Todavía no. Solo que la misa ahí de Valle de Ángeles. ¡Ay! Con ella sí, ¿verdad? Que ella viene de España, entonces. Viene de España, de lejos. Sí, anda conociendo acá la zona, le andaba mostrando un poco el pueblo. De Cádiz. ¿De dónde? Cádiz. Cádiz. Oh, sí, sí, sí. Wow. ¿Y cómo ha sido la sensación aquí de Valle de Ángeles? Me encanta. ¿Y alguna artesanía que compró hoy? Parece un sándwich. ¿Tú recuerdas que le llevas? Es que tengo mucha hambre, estoy pensando en comida. Tengo curiosidad. Viene de España. ¿Qué compran aquí en Valle de Ángeles? ¿Qué van a poner allá adentro? Aceite de oliva español. De oliva. Qué macizo. Mira, pintado artesanalmente. Aquí está el nombre del artesano. Excelente. Muchas gracias, ¿sí? Qué bien que hay bastante turistas que ya están viniendo a Honduras. En el video de hoy estamos presentando la otra cara de Honduras. El lado turístico, donde pocos conocen. Tierra de 5 estrellas. Bueno, vamos a seguir en la búsqueda de ese pizzería. ¡Wow! Mi nombre es Rommel Ivanovic, soy artista nacional y bueno, emprendimos este negocio, una pizzería artesanal en horno de leña. Tú puedes ver el hornito, mira, ahí se hace la pizza. La casa tiene 150 años. ¿De qué está hecho el edificio aquí, Rommel? Es de adobe, estamos hablando de barro. Tenemos por ahí la Mona Lisa, mira, con Leonardo da Vinci. Wow. Hasta la Mona Lisa visitó a Valle de Ángeles. Mira, mi gente, ¿en cuánto tiempo prepara una pizza aquí? La elaboración son 8 minutos y el hornado. ¿Cuál es la diferencia en sabor cuando hace la pizza al horno así, de leña? No está recibiendo radiación, no está recibiendo ningún tipo de gas ni nada. Los ingredientes son cultivados aquí en Valle de Ángeles. Aparte, el sabor de hacerlo en leña y en barro es muy diferente. Vamos a seguir caminando aquí las calles. Mucho gusto. Mucho gusto, Denny Berríos. Denny, gran honor. Muchas personas me han contado sobre este gran artista aquí de Honduras. ¿Por qué aquí en Valle de Ángeles hay tantos artistas? Porque es un pueblo productivo, es un lugar muy tranquilo, un lugar donde hay mucho árbol, mucha montaña. Entonces, los artistas vienen de otros lugares para establecerse y vivir aquí por la tranquilidad de la ciudad. Correcto, aquí hay muchos artistas, hay músicos, teatristas, pintores, hay de todo. Qué lindo los artes que tiene aquí. Mira, aquí está la foto de Dennis. Sí, esa es toda mi biografía, tengo casi 20 años de estar pintando. Tengo este proyecto que se llama Arte de Barrio, donde trabajamos con material reciclado en diferentes lugares con los niños. ¿Y a Progreso han llegado? Sí, tenemos una en Radio Progreso, un mural. Hasta los tenis también, mira cómo lo pone bien bonito los tenis artesanalmente. Usted es el hijo de Dennis Berríos. Fotógrafo también. Sí, ahí aprendiendo un poco de todo. Aquí está. Ahí está él, ya creció bastante, ¿va? Ya está más viejo. Así ya. Sigo chiquito. Hasta el pelo creció, ¿verdad? Sí. Ahora estoy trabajando con esto, es un coloquio de mujeres y pues este es el reconocimiento que se les va a dar a ellas. Excelente, Denny, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir conociendo las calles. Aquí hay un bar, ya está poniendo bueno ya. Vamos a ver qué interesante aquí. Hola. Se van corriendo. Aquí está buena
buena la salva. ¿Cuál es la cerveza preferida aquí de Valle de Ángeles, amigo? Salvavidas, siempre, toda la vida. 100% salvavidas. Aquí solo salvavidas. Salvavidas, de la mejor. Sí, es verdad. Es la única marca de cerveza que miro aquí en Valle de Ángeles, ¿eh? Es la catracha, la salvavidas. Muchas gracias. Oh, en serio. Wow. Cuénteme de la camisa. ¿Qué significa? Pues este es el Indio Lempira, ¿no? El héroe nacional a mi estilo. Y pues la frase urge amar, ese es el mensaje, que toda la gente pues busque amor. Muchas gracias, Denis. Con mucho amor lo voy a poner esta camisa, mi gente. Muchas gracias. Valle de Ángeles. Mira, mi gente, ya puse la camisa Urge Amar. Aquí se puede conseguir esta camisa en la tienda de Denis, mi gente, aquí en Valle de Ángeles. ¿Cómo me queda, Denis? Excelente. Muchas gracias. ¿Qué es esto aquí que tenemos aquí? Esto lo que tenemos es un aceite de oliva con hierba. Lleva un poquito de orégano, romero, el aceite de oliva, entre otros ingredientes. Un poquito de chile para que la gente que le guste picante. Rico, sí, hombre. Y este es el complemento de la pizza. Perfecto, vamos a probarla. Cuéntame, Cristel, ¿cuál es la manera correcta de comer la pizza aquí en Valle de Ángeles? Primero, hay que partirla. Hay que partirla. Qué rica. Wow. ¿Cuántas pizzerías hay aquí en Valle de Ángeles? Hay varias. Creo que esta es la mejor. ¿Esa es tu favorita aquí? Esta es mi favorita. Wow. Si tengo, mi gente, una pastilla más, mi última, solo la mitad voy a comer ahorita porque después nos toca la pupusa. Voy a guardar ese pedacito, mi gente. Vamos a probarla. Wow. Está súper rica. Aceite de oliva. Qué rico. Wow, mira mi gente, qué lujo. Aceite de oliva con bastante hierba. La Miss puso bastante. Vamos a probarlo porque huele muy rico. Wow. Increíble. Está muy rica. Está muy rica. 250 lempiras por una pizza mediana aquí. Cuéntanos qué tenemos aquí. Este es una orden de pan de ajo. ¿Cuánto vale la orden? 120 lempiras. Vamos a probar ese famoso pan de ajo. Bien crujiente. Qué rico eso. Eso vale la pena, mi gente. ¿Quiénes son las personas que vienen a vivir aquí en el pueblo aquí de Valle de Ángeles? Normalmente son turistas y la verdad es que sí vale la pena porque yo tengo casi 4 años de vivir aquí y la tranquilidad, el ambiente, el pueblo es encantador. Sí, no, aquí ya sabes, la clima, la comida y la compañía. Una ciudad de 5 estrellas. Vamos a seguir a Miss Valle de Ángeles. Mira la cantidad de hombres que andan atrás de ella ahora. ¡Ay, va a regañar mi novia! ¡Ey, la novia! ¡La novia está viendo! Un saludo a la madre. Mami, la quiero mucho. Saludo a mi novia Carol. Carol. Un saludo a una ex. Mi ex, que la amo y pues que le extraño mucho. Mi novia está enojada porque me vine a comer para aquí, pero yo te amo y vamos a salir. Hoy no, pero otro día va a salir. Interesante, una plaza. Todo eso es Valle de Ángeles siempre. Sí, es bien grande, hemos caminado bastante. Uy, qué un mirador ahí también, ¿verdad? ¿Y qué tal? Coffee Roasters. Es una ciudad bien romántica, diferente de Progreso, donde es difícil ser tan romántica cuando estamos todos sudados de cabeza para los pies. El café que estamos utilizando de momento es un Vía Sarchí, proceso lavado de Intibucá. Bueno, vamos a probar ese café aquí. Es bien rico, tiene un diferente sabor. ¿Cómo es la manera correcta para caminar en los concursos? Sin salirse de la línea. En la línea. Sí. Mire. La línea, A ver. Sí, sin salirse sobre la línea. Vamos a ver qué es lo que tiene aquí. Nos está señalando. Está bonita la mototaxi. Mira cómo lo tiene. ¿Qué tenemos aquí, amiga? Aquí tenemos bar, restaurante, pueden pasar a conocer el bar si gustan. Pone la salsa aquí, buena la música. Qué bonito, con un buen partido de fútbol. ¿Cómo se llama el bar aquí? Se llama Plaza Mineral y Restaurante Mineral. ¿Cuánto vale la cerveza aquí en la ciudad? La nacional le vale 40 y la extranjera 60 a 70 lempiras. Sí. Vale, pues muchas gracias. Cristel, cuénteme de la vida nocturna aquí de la ciudad. ¿Existe o es muy pequeña la ciudad para eso? Sí existe, solo hay 1 o 2 lugares. ¿Son como discos o...? Que son disco bar. ¿Y cómo se bailan aquí? Así. No, le podría... Oiga, las tomas son prohibidas, mi gente. Paso prohibido, va a sacar la Miss. Hola. Aquí un montón de electrónicos, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquí? Smart Depot. ¿Y qué es lo que tenemos de venta aquí? Tenemos lo que es todo en tecnología. Permítame, vamos a pagar. Está llamando el novio, ¿verdad? Él es mi novio. Oiga, ¡ey! Qué excelente. Entonces aquí es un negocio de pareja.
Sí, es un negocio familiar. Para un youtuber como yo, ¿qué electrónicos recomienda? Vamos a ver. Audífonos. Sí, hombre, aquí hay de todo usted. Para tele. Televisores, los Fire Uy, para guapearme, mira, eso es lo que necesito. Así, cuénteme, ella es su... Mamá. Oiga, ayudando a su mami, ¿verdad? Excelente. Un gran negocio aquí de familia, aquí estamos con la hija y la gran pareja aquí. Mucha suerte, ¿sí? ¿Cómo lo tiene en las redes sociales aquí? Smart Depot HN. En Roatán y en Progreso y aquí en Valle. ¿En Progreso? ¿En serio? ¿En Progreso dónde? En el mall, Megaplaza, y en Roatán también en el Megaplaza. Perfecto, saludo a todos los progreseños. Saliendo de la tienda, miramos otra pizzería aquí, Pizza Rústica se llama. Es bien pequeña, tiene cerveza artesanal aquí, bien bonito. Hola. Hay más turistas de diferentes países aquí en la ciudad de Valle de Ángeles. Los turistas que quieren pasar la noche aquí, hay opciones de hoteles. Está Cabaña Posada del Ángel, que es la más conocida, y está el Hotel Posada del Ángel. Varios restaurantes a la orilla del parque, se come rico. Aquí es carne asada. Aquí se ve que hay un café, aquí hay más comida. Hola, ¿de dónde viene, amigo? De Olancho, papá. ¿Desde Olancho viene aquí? Venimos. ¿Con su novia ahí? Ella es mi... ¿Su esposa? Mi esposa. Oiga, excelente. ¿Algún mensaje para ella? No, que se cuide, que está bien bonita. Te acaba de mandar un gran mensaje su esposa. ¿Algún mensaje para él? No, que lo amo y gracias por existir en mi vida. Oiga, aquí hay otro café, qué montón de cafés, qué lindo, también crepas y pizza también aquí. Hay una buena concentración de locales por el parque. ¡Ey, mira eso! ¡Wow! Conejitos, ¿esos son para comer o para...? No, son mascotas. ¿Son mascotas? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? 450. Mira los 5 hermanitos, aquí todo tranquilo. Aquí hay otro bar, Casa Barrio, El Sabor. Aquí es bar aquí o restaurante. Bar y restaurante. ¿Cuánto vale la cerveza aquí? La tenemos a 40. Los tragos andan de 60 o 70 lempiras. Sí, está muy accesible. Ey, se emocionó Erika, entró antes que mí. ¿Qué pasa, Erika? Están todas las mujeres. ¿Qué pasa? Nosotros los hombres aquí afuera y las mujeres dentro del bar. ¿Por qué hay tantos restaurantes chinos en esta calle? Este es el segundo restaurante de comida china que hay y es el más transitado. Qué interesante que los dos restaurantes están pegados. Exactamente. Pero son diferentes, obviamente. Son totalmente diferentes. ¿Y de precios es caro más o menos? Fíjate que siempre el arroz chino, digamos uno normal, sería como 240 para unas 4 personas. Qué interesante, nos encontramos con seguidores de Progreso. ¿Quién los trae aquí a la ciudad aquí? Bueno, ahora vivimos más cerca, vivimos en Tegucigalpa. Muchas gracias. ¿Algún saludo a los amigos de Progreso? Los quiero mucho. Adiós. Muchas gracias, ¿sí? Ahorita Cristel nos está llevando a un lugar. Aquí estamos, en uno de los hoteles más famosos aquí, Cristel. Hotel Posada del Ángel. Mucho gusto. ¿Puede contarnos sobre la historia del hotel? Sí, el hotel fue fundado en el año 1983. Es el año que yo nací. Sí. Oiga, ¿cuánto valen las habitaciones dependiendo del tamaño? Según la cantidad de personas, tenemos habitación sencilla de 1.335, habitación para 2 personas de 1.575, para 3, 1.815. Dios mío, de afuera se ve chiquito, pero tiene 2 piscinas. ¡Wow! Aquí hacen, me imagino, conferencia y todo eso también aquí. Se tiene que apartar primero. Ahorita vamos a subir arriba porque hay más habitaciones. ¿Cuántas habitaciones hay aquí, amigo? Tenemos 25 habitaciones. 25 habitaciones. Vamos a conocer. ¡Wow! Una habitación sencilla aquí, ¿cuánto dijo que cuesta? 1.335 lempiras le cuesta. Le incluye el uso de la piscina, tenemos parqueo privado, le incluye también los desayunos por persona. Interesante, hay un torre aquí dentro del hotel. Vamos a ver para dónde nos lleva esto. De aquí puede ver toda la ciudad, mi gente, desde las ventanas. Aquí está la montaña y la ciudad y la calle principal. ¡Uy! ¡Y una paloma! Bueno, vamos a irnos porque aquí hay un dueño ya. Vamos a bajar. María, cuéntanos en relación a Tegucigalpa, ¿cuánta distancia estamos? Posiblemente son unos 40 kilómetros. Son en carro como unas 40 minutos. Son 40 minutos en carro, exacto. Bueno, Cristel, ¿dónde estamos ahorita? Ahorita estamos a punto de entrar a Pupusas Virginia, las mejores pupusas de Valle de Ángeles. Vamos a probar las mejores pupusas de Valle de Ángeles. Oiga, ¿qué más hizo? Hay una artista en vivo. Hola, saludos, buen provecho. Aquí, oiga, hay más. Eso es el mismo, o sea, es bien grande, es bien grande. Aquí hay otra cocina. Hay más espacio. Es la pupusería más grande que he visto en Honduras, mi gente. Cuéntanos del menú, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los anafres, pupusas, pastelitos, tostadas. ¿Cuánto cuestan las pupusas? 27 cada una, de quesillo, de chicharrón y mixta. Excelente. Juana nos acaba de traer las pupusas. Ustedes, las expertas, nos van a enseñar cómo es la manera correcta. Yo sé hacer pupusas. Nadie me cree hasta que mire el video. Para los amigos de Japón que no conocen la pupusa, ¿de qué es hecho? Son hechas de maseca con quesillo y
en este caso, quesillo y chicharrón. ¿Cómo se arma la pupusa aquí? Vamos a ver cómo es. Primero, encurtido. No soy muy fan del repollo, pero este es bien rico. ¿Pero eso pica o cómo es? El de repollo no, el encurtido de cebolla sí tiene como su toque picantillo. Vamos a ver qué dicen mis Valle de Ángeles, universo de la pupusa de aquí. 10 de 10. 10 de 10, mi gente, le encantó. Bueno, vamos a probar la famosa pupusa, pero mi gente, tiene queso. Tengo la mitad de la pastilla todavía, mi última. Mira ese pedacito que tengo. Pupusa, una comida que viene de El Salvador, ahora muy popular aquí en Honduras. Bueno, adentro está el quesillo y chicharrón. ¿Y por qué, habiendo tantas pupuserías, aquí es la más favorita de tanta gente? Usted ya lo comprobó y están deliciosas. Ya comimos muy rico aquí en la famosa pupusería Virginia. Una invitación a todas las personas del mundo para que vengan aquí a Valle de Ángeles. Están totalmente invitados al pueblo con encanto Valle de Ángeles. Aquí los vamos a recibir con brazos abiertos. Los esperamos. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.